Todo el mundo sabe que los demonios son algo de lo que hay que tener mucho cuidado, porque son seres malignos cuya especialidad es la destrucción, la desgracia y la ruina de las personas. Pero eso no es todo. Algunos demonios resultan poseer cualidades especiales, tanto como corruptores como poseedores. Sin embargo, estos demonios, a pesar de sus cualidades, siguen siendo demonios. Y aunque sus métodos son inusuales, te aseguro que es mejor mantenerse alejado especialmente de ellos, ya que corres un gran riesgo de perder tu alma al ser manipulado por ellos mediante una falsa sensación de seguridad. Por eso, mucha gente cree que hace pactos demoníacos y que serán ricos y felices el resto de sus vidas. Pero todo es un engaño. Esa riqueza no durará nada y en realidad el resto de tu vida no será más que desgracia. Es por eso que el día de hoy estudiaremos al enemigo para saber cómo defendernos de sus ataques y reconocer cuando estemos ante una situación de peligro. Yo soy el documentalista y esto es 10 demonios con los que nunca debes pactar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Belphegor, el burlón. Belphegor tiene un enfoque único en la corrupción. Suele acercarse a la gente bajo la apariencia de una joven y los tienta con riquezas, a menudo prometiendo que su invento o innovación cosechará grandes recompensas. Como uno de los 7 príncipes del infierno, encarna el pecado cardinal de la pereza al prometer riquezas rápidas con poco trabajo. Belphegor aparece en la Biblia, concretamente en Números 25:3, como el Baal de Peor, un dios adorado por los moabitas. También se le representa en el retrete con una mirada bastante agria. Según algunas tradiciones, Belphegor es adorado como un falo. Según otras, es adorado en el retrete y lo que acaba en la taza es una ofrenda para él. Número 2. Fénix, el pájaro encantador. Los demonios son conocidos por su naturaleza engañosa, pero Fénix va un paso más allá. Durante un exorcismo, este demonio puede adoptar la figura de un pájaro, un fénix, naturalmente, así como la encantadora voz de una mujer. En lugar de lanzar insultos y blasfemar a la manera de El Exorcista, Fénix prefiere cantar una bonita canción, hablar de las maravillas de las ciencias y tal vez hablar de poesía. Fénix parece inclinarse por la filosofía de se ganan más moscas con miel que con vinagre, siendo las moscas, en este caso, las almas humanas. Número 3. Balaam, el ingenioso. Cuando la gente invoca a los demonios, probablemente espera obtener algo a cambio. Pobres ilusos. Algunos demonios ofrecen riquezas, otros ofrecen poder, pero Balaam ofrece algo único: ingenio e invisibilidad.
Si no puedes hacer ese chiste en una fiesta, no te preocupes, porque invocar a este demonio maligno te permitirá volverte invisible y aumentar tu humor. O al menos, eso es lo que él te hace creer. Sus 3 cabezas incluyen las de un toro, un hombre y un carnero. Tiene una cola de serpiente y puede disparar fuego desde sus ojos. Además, cabalga desnudo sobre un oso, lleva un halcón en la muñeca y demuestra que realmente sabe cómo divertirse, al igual que las 40 legiones infernales que tiene bajo su mando. Número 4. Sagan, el embaucador. Los poderes de Baalam eran bastante buenos, pero nadie puede superar al demonio Sagan, un gran rey y regente del infierno que aparentemente puede convertir cualquier líquido, o al menos la sangre y el agua, en vino. Además, tiene el ingenioso truco de poder convertir una sustancia, como el oro, en una moneda de esa misma sustancia. Para ser justos, si tuvieras algo de oro probablemente podrías convertirlo en una moneda tú mismo, pero Sagan lo hace con magia, a diferencia de todos esos esforzados herreros y mineros que hay por ahí. ¿Por qué no vender tu oro por algunas monedas y luego comprar vino en lugar de invocar a un demonio y arriesgar tu alma inmortal para saltar un par de pasos? Piénsalo. Zaios, el alcahuete. Encontrar a la persona adecuada puede ser difícil, pero invocar a un demonio para que te encuentre pareja es probablemente una muy mala idea. Sin embargo, esa es precisamente la función del Duque Zaios. Este demonio montado en un cocodrilo tiene el poder de hacer que personas de diferentes géneros se enamoren entre sí. Es de suponer que tiene el mismo poder para las personas del mismo género, pero dado el material de origen, no es de extrañar que esto no se haya tenido en cuenta en su descripción. El Duque Zaios también es un pacifista destacado, lo que lo convierte en un demonio muy interesante. Bual, el camello. Bual es uno de los grandes duques del infierno, al mando de 37 legiones de demonios. Es un camello. A petición del invocador puede convertirse en humano. Pero, ¿por qué molestarse en pedirle que sea humano cuando puedes pedirle cualquiera de sus numerosas habilidades? Bual es experto en enamorar a las mujeres, provocar la amistad y conocer el pasado, el presente y el futuro. También es conocido por hablar egipcio. Uno pensaría que un demonio tiene mucho tiempo para repasar sus habilidades lingüísticas en el infierno. Krozel, el geométrico. Este demonio parece un ángel y le gusta hablar enigmáticamente, pero su verdadero poder consiste en calentar las masas de agua y encontrar manantiales ocultos. Aunque no es del todo inútil, parece bastante extraño tener un demonio entero dedicado a esto. Krozel también es conocido por sus conocimientos en geometría y ciencias liberales, por lo que probablemente sea un gran tema de conversación mientras te relajas en un baño bien caliente. Por supuesto, en el infierno. Sitri, el manipulador. Si invocas a los demonios, tu moralidad ya es sospechosa. Pero si invocas a Sitri, hay toda una capa más de depravación. Sitri
que puede aparecer como un hombre hermoso o como una figura con cara de leopardo y alas de grifo, no solo hace que la gente se enamore, sino que también puede obligarles a desnudarse. Al parecer, Sitri utiliza este poder sobre todo con las mujeres y a veces también las obliga a revelar sus secretos. Vecarabia, el Nahual. Este demonio normalmente aparece como un pentagrama, a menos que se le pida que aparezca como un humano. Pero puede ir aún más lejos con ello. En realidad, puede convertirse en cualquier animal y obedecer tus órdenes. También conoce los poderes de las piedras preciosas y las hierbas. No es la imagen más aterradora de un demonio, pero sí se jacta de comandar 30 legiones. Así es que, probablemente, sea mejor no meterse con él. Andromalius, la perdición de los ladrones. Los demonios pueden tener poderes extraños y Andromalius no es la excepción. Aparece como un hombre que sostiene una gran serpiente y se dice que es la perdición de los ladrones. Sus poderes incluyen no solo encontrar a los ladrones o los bienes que estos han robado, sino también erradicar la corrupción y castigar a los malhechores. Para ser justos, castigar a los malhechores es la función del infierno, pero rara vez vemos a los demonios utilizar sus poderes para encontrar el mal en lugar de crearlo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 10 demonios con los que nunca debes